Teresa Rodríguez de la Vega. ¿Cómo estás, Teresa? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Ricardo, qué gusto tenerte por acá. Mucho gusto, como siempre, Connie, de platicar un ratito por acá con toda la audiencia. Connie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julio, Tere, Ricardo, qué gusto estar con ustedes y pues qué bonito la actuación de nuestra Tere en tu charla nocturna, Julio, y qué bueno que ya estés de regreso también. Gracias, Connie, y efectivamente, muy bien, Teresa, que además ahí en el viernes estuvo también Diana Fuentes, así es que muy bien todo, muy contento y gracias por esta bienvenida, Connie. Don Ricardo Valderas, ¿cómo está usted, Ricardo? Buenas tardes. Muchas gracias, Julio, muy bien, un saludo, Tere, Connie, qué gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, Ricardo, gracias por estar aquí, gracias a los tres por participar y vamos a empezar. Hay varios temas, la verdad, varios temas interesantes. Creo que podemos entrar acerca de lo que vemos, de lo que está pasando minuto a minuto cambiando, pero finalmente esta tregua entre Irán, Estados Unidos, un Israel provocador como fue desde el principio, que ahora mantiene ataques al Líbano, una tregua frágil y con Donald Trump queriendo interpretar o imponer ciertas interpretaciones de lo que ha implicado esta tregua. Pero, ¿cuál es tu opinión de lo que ha sucedido? Ayer, Teresa, pues el anuncio era que estaba al riesgo explícito de la desaparición de una civilización. Vaya palabras. En fin, ¿cómo ves el tema, Teresa? Híjole, pues creo que deberíamos estar ante un antes y un después, que lamentablemente no fue así. ¿Por qué? Porque el panorama nos muestra como una especie de reacomodo post la amenaza más importante que se ha vertido desde el arranque de las hostilidades de Estados Unidos en Asia Occidental. Y parece que ahorita estamos ante un reacomodo de cosas en el tablero. Ahora, ¿qué nos dice ese reacomodo? Me parece, bueno, punto número uno, que la tregua pues duró muy poco, porque pues el ataque de Israel al Líbano no solo se reactivó, sino que se recrudeció. Muchos medios hablan del peor ataque desde el inicio de la incursión de Israel al Líbano, el que estamos presenciando ahorita, en donde ya se cuentan más de 100 personas asesinadas por Israel y cerca de 1,000 heridos, ¿no? Entonces estaríamos ante un ataque a zonas habitacionales y civiles, que sería como el más importante de los últimos días de incursión de Israel en Líbano. Por lo tanto, es una muestra de que Israel no acusa de recibido del aparente acuerdo al que se vio obligado a adherir Donald Trump después de pues, su fallida amenaza, no se sabe si nuclear o no, pero una amenaza, reitero, que debería significar un antes y un después en términos de la necesidad inminente de desactivar el factor Trump en el plano internacional. Creo que el balance es muy negativo para los Estados Unidos y para Donald Trump en particular, para los Estados Unidos, porque me parece que lejos de construir una opinión pública como se intentó hacer hace algunos meses de condena al régimen iraní, la forma en la que se ha dado la agresión revistió al régimen iraní de una legitimidad que podía haber estado puesta en discusión desde una gran pluralidad de voces, ¿no? Y sin embargo, después de la agresión y con una muy exitosa estrategia comunicativa por parte del régimen iraní, la agresión resultó en buenos frutos en términos de la opinión pública internacional respecto a la actuación de Irán como agente agredido, ¿no? Y la cosa que vemos en la resolución me llamó mucho la atención, porque si la comparamos con el plan de paz Trump para Gaza, esta es una resolución, la de la tregua de los 15 días, es una resolución que en sus términos se apega al derecho internacional, se apega a las instancias del derecho internacional, se apega a lo que pueda hacer la Asamblea General de las Naciones Unidas, no así ese plan de paz, entre todas las comillas del caso, de Donald Trump, que significaba una especie de orden internacional paralelo de los agentes pro-Trump que se saltaban por completo todos los mecanismos del derecho internacional. Me parece que Irán obligó a que el término posible de la resolución
resolución de la incursión ilegal de Donald Trump en Asia Occidental, que la resolución se dé en los términos estipulados por el derecho internacional. Y eso es un pequeño éxito. No obstante, creo que seguimos en una situación en la que hoy más que nunca es claro que Israel y Estados Unidos, Netanyahu y Donald Trump son agentes nocivos que deberían ser neutralizados por la actuación conjunta de la comunidad internacional. Al lado de esto, me parece que un Estados Unidos en donde se está hablando de impeachment, donde se está hablando de la enmienda 25 y donde las manifestaciones de personas en Irán protegiendo con sus cuerpos las instalaciones estratégicas que pudieran ser agredidas el día de ayer con el ultimátum, pues contrasta con los 8 millones de personas que salieron a marchar contra Donald Trump en el no-king, ¿no? Entonces me parece que hablamos de dos sociedades cuyos gobiernos pues tienen soportes populares muy distintos que también se reflejan en la más baja índice de popularidad de Donald Trump en su historia, ¿no? Entonces me parece que es una coyuntura que va a estar cambiando minuto a minuto. El estrecho de Hormuz, todo parece indicar que está cerrado como respuesta de Irán a los ataques de Israel al Líbano. Por lo tanto, no sabemos si estamos en los términos en los que ayer nos dormimos con el acuerdo de los 10 puntos, que parecían ser claramente una victoria del régimen iraní. Bien, Teresa, gracias. Sobre este mismo tema, Connie Delgado, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu lectura de lo sucedido de ayer a hoy con una situación cambiante? Pero bueno, a estas alturas, ¿cómo la vas viendo, Connie? Yo comenzaría diciendo de entrada que bueno, sí se trata de una derrota garrafal para Estados Unidos, un poco en términos de lo que ya señalaba Tere, ¿no? Hay una derrota en la narrativa, en términos de que los iraníes consiguieron una espléndida comunicación en el mundo para desdoblar, digamos, todo lo que estaba sucediendo, una derrota en el plano de la credibilidad, en términos de que, pues, en este momento la confianza hacia Estados Unidos en términos de que no pudo defender a sus aliados, quedó absolutamente exhibido en términos de esta incapacidad, quedó mostrado, digamos que a pesar de su fortaleza militar, pues es una fortaleza antigua que ya no responde a la contraguerra que le hizo Irán, pero también una derrota en términos de los recursos materiales en una guerra que le ha costado millones de dólares a los estadounidenses y que, bueno, es una derrota porque nada de lo que se propuso consiguió, ¿no? No hubo un cambio de régimen, a pesar de la muerte, digamos, del ayatolá, no se generó la rebelión del pueblo iraní contra el gobierno, no se controló el estrecho de Hormuz, en fin, un conjunto de cosas que nos permiten mostrar que no hubo una victoria de parte de Estados Unidos. Pero ciertamente es una tregua que puede deshacerse en cualquier momento, como ya lo mostró Israel, ¿no? En este momento, pero también hay que decir que lo que declaró Estados Unidos es que fue una tregua bilateral, que eso es muy peligroso porque en realidad, en efecto, está dejando libre el brazo ejecutor que es Israel y él no está comprometido a ninguna tregua. El trato fue bilateral, Estados Unidos e Irán. Y bueno, señalar un pequeño detalle también, ¿no? O sea, el estrecho de Hormuz no lo controlaba Irán y ahora sí lo va a controlar. Entonces, esa es otra parte de la derrota, del fracaso de Trump. Y luego yo diría que sin embargo, en efecto, de cómo nos dormimos ayer y cómo amanecimos el día de hoy, está que esta derrota que he mencionado de Trump de los Estados Unidos no significa que las cosas cambien. Es decir, los grupos tecnológicos, financieros y económicos que sostienen, digamos, en este momento a Trump y a Netanyahu, siguen ahí. Y que independientemente de que se modificara, por ejemplo, con la 25 enmienda, la destitución de Trump y que llegara, ¿quién? J.D. Vance, o sea, sería tal vez radicalmente peor, ¿no? Pero bueno, esta derrota de Trump no significa la derrota del capitalismo, o sea, vale la pena que no nos hagamos la ilusión de que el escenario que se presenta es un escenario que
tal vez pueda tener alternativas diferentes. No se debe confundir la crisis del orden internacional, la crisis de la democracia, la crisis de la política, la crisis de los derechos humanos con la caída del capitalismo. Lo que hay aquí, y que lo está mostrando esta guerra, es el desplazamiento de todos estos elementos liberales, democráticos, que en algún momento fueron aprovechados por el capitalismo y que hoy están adquiriendo una forma distinta en términos de una política de muerte. Y en ese sentido, el capitalismo vuelve de manera descarnada y en ese sentido, el amanecer que hoy tenemos no tiene visos de esperanza desde mi punto de vista, sino que más bien estamos mostrando que se aparece un nuevo orden y en ese sentido, digamos, Gaza constituye el primer laboratorio en este sentido de lo que estamos viendo hoy expresarse con Irán frente a Estados Unidos e Israel. Bien, Connie, gracias. Ricardo Valderas, ¿cómo ves la evolución de estos hechos de ayer a hoy, lo que ha venido sucediendo? ¿Es una derrota real para Donald Trump o por el contrario puede fortalecer ánimos de venganza, de mayor destemplanza, de mayor deshumanización para tratar de ir por revanchas? ¿Cómo lo vas viendo, Ricardo? Gracias por la palabra, querido Julio. Para mí el problema fue en el proceso de interpretación de la tregua, porque me hace creer que es más un intento de coerción limitada, que es una terminología de guerra implementada por Thomas Schelling en este documento de Armas e Influencia y también de Michael Massage en Mastering the Gay Zone, en donde se habla que el objetivo es la de la regulación del adversario. Y esto lo menciono justo por el comentario que hace Connie. El costo de la guerra de pronto fue desproporcionado, es decir, en términos de desgaste económico iba perdiendo Estados Unidos luego de que Irán utilizara drones tipo Shahed que cuestan aproximadamente $20,000, que para poder derribarlos implicaba el uso de sistemas mucho más sofisticados, como el del misil Patriot, que cada uno podría costar entre 3,000 y 5,000 millones de dólares. Esto generaba una disparidad, por decirle de alguna manera, que implicaba que tanto Estados Unidos desde Washington generara un establecimiento de tregua junto a Teherán, como lo comentaba Connie, para poder por lo menos ganar tiempo en términos de no tener que estar gastando tanto dinero. Creo que la clave está justo en el tipo de acuerdo, que evidentemente no se mencionaba nada sobre el abastecimiento de insumos para el desarrollo nuclear, que era uno de los principales objetivos de Washington en contra de Irán. Tampoco así se implementaban en esta tregua algunos principios sobre la gestión del estrecho de Hormuz, en donde pasa una gran cantidad del crudo global, por lo que tenemos por un lado el desgaste económico en términos bélicos, pero también tenemos la inflación debido a la gestión del estrecho de Hormuz, lo cual hacía que cada vez hubiera menos margen de acción para la alianza de Washington con Israel y era necesario este proceso de guerra. Es decir, mientras que Estados Unidos estaba diciendo que estaba tomando esta decisión por términos de derechos humanos y relaciones internacionales, la realidad es que era únicamente una metodología del conflicto, querido Sillero. Sí, Ricardo. Gracias. Bueno, otro de los temas que podemos ir platicando en todo este contexto, se ha confirmado ya en el Senado la designación del nuevo secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Velasco, que llega una persona joven que comenzó haciendo carrera en el ámbito administrativo en el equipo de Marcelo Ebrard y que ahora llega ahí en una etapa muy peculiar, muy indefinida, pienso yo, grisácea de Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Teresa, ¿qué opinas de estos cambios y qué tanto avanza adecuadamente el manejo de la política exterior de México, Teresa?
Yo creo, Julio, Connie, Ricardo, que esta designación, que además es como la formalización de algo que en los hechos ya estaba ocurriendo, porque en cosas que se han priorizado de manera patente en la política exterior mexicana, en la agenda como central de la política exterior mexicana, Roberto Velasco ya tenía una participación decidida, no solo en los periodos en los que por la padecencia de la espalda Juan Ramón de la Fuente se replegaba un poco, sino incluso como un segundo a bordo que llevaba la voz cantante en muchos temas. Esto se sabía en los pasillos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sin embargo, la formalización por la vía de la designación de este muy joven funcionario, el más joven en la historia de la dependencia, ronda por los 37, 38 años, me parece, sí marca o sí transparenta la vocación del Servicio Exterior Mexicano en el sexenio actual. Es una relación exterior que ve hacia el norte y en lo económico, ¿no? Ve hacia arriba y en lo económico. En unos momentos en los que, pues, a muchas nos gustaría que las relaciones exteriores en México hiciera justicia a esa larga historia de las relaciones exteriores donde se volteó a ver a los pueblos perseguidos, ¿no? En los procesos de exilio, por ejemplo. Es una relación exterior muy enfocada y así lo demuestra el perfil de quien sustituyó a Juan Ramón de la Fuente. Él es un especialista en bilateralidad económica, en una especie extraña, medio oximorón él se tituló con una tesis titulada Soberanía y Libre Comercio, ¿no? Es decir, cómo hacemos convivir estos dos elementos en la relación bilateral Estados Unidos-México. En realidad es un especialista del TEMEC, ¿no? Es una persona capacitada para dirigir las negociaciones del TEMEC. Solito, no, en mancuerda con Marcelo Ebrard. Me parece que estamos ante un capítulo del segundo sexenio de la 4T, donde se va perfilando que una de las alas más importantes de la gestión de la 4T, la otra sería tal vez todo lo que tiene que ver con programas sociales, Secretaría del Bienestar, Salud, etcétera. De ahí también se hicieron anuncios importantes a ese respecto el día de hoy, pero la otra gran gestión, que es la de la relación bilateral con Estados Unidos, porque de ella depende mucho del desarrollo y la estabilidad económica del país, en esa Ebrard es el que manda, ¿no? Entonces tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores con de Ebrard, y la Secretaría de Economía con también de Ebrard, ¿no? Y eso puede ser interesante de cara a cómo se va perfilando las fuerzas al interior de la 4T de cara al 2030, ¿no? No me parece que sean movimientos que no vayan a incidir en la configuración de posibles relevos presidenciales. Marcelo Ebrard se está configurando como un importante operador por vía directa o por vía de su equipo y de su sello personal de gestión económica y de las relaciones exteriores con Estados Unidos, creo que de manera muy interesante. Reitero, creo que es una designación que tiene que ver con la prioridad que se le está dando a los momentos de la renegociación del TEMEC, que en ello muy importante lo que te decía Kurt hace rato, ¿no? En términos de cómo va a llegar México al proceso de negociación o cómo está llegando, pero me parece, reitero, que no podemos dejar de señalar que nos gustaría un servicio exterior y unas relaciones exteriores que volteara mucho más a ver al sur del mundo, a los pueblos que están sufriendo y a la manera en la que México, en mancuerna con otros gobiernos progresistas, podría intentar multilateralmente incidir en que el tablero deje de ser tan absolutamente catastrófico. Bien, Teresa, gracias. Sobre este mismo tema, Connie, ¿qué opinas de la gestión del pasado titular de Relaciones Exteriores, la llegada del nuevo titular, Roberto Velasco, y por otra parte, pues la perspectiva de qué tanto, hacia dónde debe orientarse o mantenerse la política exterior de México? Connie. Sí, yo pienso que hay una continuidad, o sea, sí hay cierta continuidad en términos de lo que propuso en su momento de la Fuente. Esto lo señalan las primeras evaluaciones de los especialistas, donde dicen que, bueno, en realidad no va a haber un cambio de estrategia, sino una continuidad. Y bueno, en ese sentido, el reemplazo por Roberto Velasco, evidentemente implica esto que señalaba Tere, en términos de que pues hay una relación y un objetivo específico, que es la relación Estados Unidos y Canadá, que en este momento se encuentra pues en un área crítica y de alta tensión. Pero al mismo tiempo sí hay prioridades en la agenda que destacó
de la fuente y que al mismo tiempo, bueno, pues son logros que todavía están pendientes, que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión con Estados Unidos relacionado con la protección de los connacionales en términos de toda esta reestructuración que se estaba haciendo en términos de los consulados, particularmente en la costa noroeste, para trazar prioridades que tuvieran que ver, digamos, con la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, pues su partida deja pendiente esto y no sabemos, se supondría que habría una continuidad en términos de esta estrategia. Otro elemento que resulta lamentablemente también de continuidad, pues es la relación con la región de Latinoamérica, ¿no? Que evidentemente no hubo un trabajo profundo en ese sentido y es un pendiente que queda, o tal vez esa era una forma de la política de relaciones externas exteriores que se estaba planteando. Y en ese sentido, pues el rol de la Fuente siempre se mantuvo en una postura crítica frente a la inacción de la ONU, frente a todo lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo no se hizo un trabajo para convocar, digamos, a los otros países latinoamericanos. Por otro lado, pues esta interrupción de la gestión de la Fuente por motivos de salud, pues todo apunta a que en realidad representa una interrupción en un momento clave. Curiosamente se enferma en un momento clave, ¿no? En términos de la política exterior mexicana. Y entonces, claro, todos los desafíos se le quedan a Roberto Velasco. Y claro, ahí va a trabajar evidentemente en mancuerna con Ebrard. Y esto se conecta, solamente abro como para un siguiente tema, el tema de BlackRock. Evidentemente, todo el tema del Tratado de Libre Comercio está vinculado con los intereses de BlackRock, está vinculado con lo que está pasando con Trump, está vinculado con lo que está haciendo Israel y está vinculado con el papel que tiene BlackRock en el financiamiento de armamento, del financiamiento que se está haciendo en la actual guerra, tanto en Gaza como en Irán. Hasta ahí lo dejaría, mi querido Julio. Connie, gracias, Connie. Ricardo, pues el tema y en particular, ¿qué opinas de esa concentración de poder de Marcelo Ebrard, que virtualmente, como ya decía Teresa, pues tiene una secretaría, la propia de Economía, y ahora pues una presencia en relaciones exteriores y una presencia muy fuerte en el gabinete de la presidenta Sheinbaum? Y recordemos que él es un aspirante explícito a la siguiente candidatura presidencial. ¿Cómo ves el tema en lo general de relaciones exteriores y en particular de la figura política futurista de Ebrard, Ricardo? Bueno, me parece que Tere así dio en el blanco al marcar la E mayúscula. Definitivamente pienso lo mismo, aunque agregaría que de hecho economía y relaciones exteriores en este caso particular es muy, muy funcional de muchas maneras, pero particularmente lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, porque por un lado Marcelo hizo un trabajo que me parece que es notable el sexenio pasado frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahora mismo la relación México-Estados Unidos, si bien es cierto que ha habido demasiadas amenazas a la soberanía mexicana, también es cierto que hace 25 años, querido Julio, no había una relación de interacción comercial tan grande como la que tenemos ahora entre México y Estados Unidos. México es el principal exportador de Estados Unidos y este tipo de acuerdos muchas veces superan, digamos, la operación política o lo que sea que se pueda decir al respecto de un país externo. En ese sentido, me parece que Marcelo ahora desde la Secretaría de Economía, bueno, estará encargado de gestionar que todos este tipo de procesos se embonen perfectamente con los acuerdos realizados durante el sexenio pasado con el Tratado de Libre Comercio o son subsecuencia de su trabajo. Es decir, me parece que Marcelo Ebrard continúa con su proyecto político y que esto, particularmente los resultados numéricos o económicos o macroeconómicos que ha tenido las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio, le van a dar resultados para poder presentar durante los próximos comicios. Y como siempre he dicho, es mejor ser narrador que profeta.
me voy a quedar por ahí. Y sobre el otro tema, sobre Velasco, para mí es una transición casi inocua, dado que Velasco no es un outsider. Él viene de ser subsecretario para América del Norte y es básicamente un operador técnico de la especialidad de Juan Ramón de la Fuente, que era las negociaciones precisamente del Tratado de Libre Comercio. Y solo agregar que por causas de salud debe de ser el motivo más grande por el cual se separa un funcionario público en México de su cargo, a pesar de cualquier tipo de señalamiento, queja o interpretación de su acción frente al Estado. Y bueno, ahora mismo quedará Velasco frente a 3 grandes negociaciones que son muy relevantes: la revisión del TEMEC en el 2026, las presiones por migración en materia de seguridad y el nuevo contexto del regreso de Donald Trump, que continuará con este discurso que es bastante agresivo y que atenta en muchos niveles a la soberanía. Pero en ese nivel yo creo que se va a conectar con algunas necesidades que tiene respecto a la fiscalización de estos recursos, porque al ser, digamos, el mayor socio comercial de Estados Unidos, nos impondrán en esta revisión del TEMEC algunas estipulaciones básicas sobre las leyes antilavado que son parte de los acuerdos internacionales para el libre comercio, estimado Julio. Bien, Ricardo, gracias. Teresa, ya algo adelantó Connie respecto a esta reunión, a la presencia de BlackRock, el poderosísimo portafolio de inversiones que tiene un poderío enorme en la definición de lo que hace, lo que invierte, cómo, bajo qué reglas, con qué utilidades, con qué ganancias. Esta reunión en Palacio Nacional, en la que estuvo la presidenta Sheinbaum, Altagracia Gómez, coordinadora para asuntos empresariales, el secretario de Hacienda, y del otro lado el máximo dirigente de BlackRock. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Son momentos de pragmatismo para decir, bueno, hay que recibir inversiones porque se necesita recuperar el paso de la continuidad del desarrollo económico, o qué restricciones o qué peros se pueden poner a quienes llegan a invertir, por ejemplo, en este caso desde BlackRock, Teresa. Ay, creo que tú ayer lo dijiste con el pesimismo del caso, ¿no? ¿De qué se ríen? ¿Por qué están tan contentos? Sí. Creo que fue la impresión con la que todos recibimos esa fotografía. Este fondo de inversión que se presenta en sus sitios oficiales como un gestor global de activos, esta reunión de la presidenta y su círculo más cercano en términos como de el espacio todavía de la economía neoliberal que convive armónicamente con el proyecto de transformación de la 4T, esta reunión con Larry Fink, no son buenas noticias, pues para el ánimo incluso de quienes llevamos a la 4T al gobierno con nuestro voto, ¿no? Con BlackRock está todo mal, desde dónde vienen sus fondos, es el drama de la neoliberalización de la economía, lo que hizo posible a un fondo que recibe gran parte de sus activos del dinero, de los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras del mundo que ponen en las afores su dinero, y con este dinero estos fondos de inversión hacen un poco lo que quieren, ¿no? Es decir, poner el trabajo de toda una vida al servicio del enriquecimiento de estos grandes fondos de inversión. Eso por la vía de dónde vienen sus recursos, y por la vía de qué hacen con ellos, pues peor, ¿no? Si la renta y la vivienda en general se ha encarecido en la Ciudad de México en los últimos años en un 330%, o sea, una locura, es en términos generales no por el individuo llamado nómada digital, sino por la participación de estos fondos de inversión en la adquisición masiva de bienes inmuebles que agiliza el mercado inmobiliario, ¿no? Favoreciendo la especulación inmobiliaria. Entonces, cuando hablamos de gentrificación, pues cuando nos peleamos y nos enojamos con el gringo que nos encontramos en la Roma o en la Condesa, pues somos como aquellos trabajadores del siglo XIX que se enojaban con la máquina, ¿no? Pensando que ese era el enemigo, cuando no veíamos no se veía que el enemigo era el sistema
sistema que hacía de la máquina un factor de explotación. Un poco estamos así, ¿no? En realidad, BlackRock es uno de los grandes culpables de los procesos acelerados de gentrificación, que, por ejemplo, son gran tema hoy en día por el mundial. Y además, no solo en eso de la gestión cotidiana y de los dramas cotidianos de la pérdida de derechos y de la expulsión, por ejemplo, de las personas de sus antiguas sedes habitacionales, sino, por ejemplo, la activa y entusiasta participación de BlackRock en el genocidio en Palestina a través de su participación en importantes empresas armamentistas que directamente son las que suministran armas para el genocidio de Israel en Palestina. Es decir, todo mal. Y entonces lo que uno se pregunta es, pues, si el cálculo es pragmatista y sentido de realidad, lo que uno no entiende es por qué están tan contentos. Sí, así es. Bien, Teresa, gracias. Connie, ya algo adelantaste de este tema precisamente, así es que lo que desees agregar a este análisis y por otra parte preguntándote, el neoliberalismo como discurso político, pero ¿es una realidad en México o de veras podemos decir que el neoliberalismo ha sido derrotado en México? Definitivamente no ha sido derrotado. Y creo que los argumentos están en la mesa, ¿no? Señalo algunas cuestiones. O sea, como mencionaba ahorita Tere, ¿qué es BlackRock? BlackRock es la gestora de activos más grande del mundo. Imagínense ustedes, maneja 12 billones de dólares en activos, que es una cifra que supera cualquier PIB de todos los países del mundo, con la única excepción de Estados Unidos y de China. Por otro lado, este organismo actúa como fiduciario que gestiona inversiones de fondos de pensiones, de gobiernos, de clientes institucionales en acciones en todas las empresas del mundo, y al mismo tiempo eso implica una inmensa influencia económica y corporativa. Entonces, cuando hablamos del neoliberalismo, pues está atravesado de mil maneras. Y si eso lo bajamos a lo que sucede en México en términos de la presencia significativa que tiene BlackRock, y hago un paréntesis aquí de aquella discutidísima historia de la presidenta en Palacio Nacional levantando la copa de la FIFA y atrás con el escudo de la refresquera que ya conocemos. ¿Quién es dueño de esa empresa refresquera? BlackRock. ¿Quién es dueño de la FIFA? BlackRock. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de las inversiones de BlackRock en México? La infraestructura y la energía. Es decir, el fondo ha invertido directamente en la modernización de la infraestructura energética en México, que incluye plantas de energía eléctrica y exploración petrolera, ojo, pero al mismo tiempo está involucrada en el nearshoring y en los recursos en México. Es decir, BlackRock ha mostrado muchísimo interés en el litio, particularmente en el proyecto de Bacanora Lithium en Sonora, y apuesta por la reubicación de cadenas productivas del nearshoring. Entonces, cuando hablamos del Plan México, está absolutamente involucrado con el plan, con el proyecto de BlackRock para México. Las Afores, lo mismo, lo que mencionaba en este momento Tere, ¿no? Colabora estrechamente con inversionistas institucionales locales que gestiona todos los fondos de retiro en México y en ese sentido administra todos los activos de deuda y de renta variable en nuestro país. Fondos de inversión, es decir, a través de sus aliados. ¿Quién es uno de sus aliados más importantes? Citibanamex. A partir de este mecanismo ofrecen portafolios de deuda, bonos soberanos, CETES y, bueno, miles de estrategias globales para conectar a los inversionistas mexicanos con el exterior. Es decir, lo que tenemos es una firma que colabora desde hace 28 años en México y desde entonces ha incrementado todo su enfoque de sostenibilidad e infraestructura bajo el pretexto y el contexto del TEMEC. Entonces, ahí se junta como todo el rompecabezas. Cuando decimos, bueno, y el cambio de
de Roberto Velasco en la secretaría vinculado a Ebrard, la reunión de la presidenta con BlackRock, el fracking, la historia de cómo si López Obrador había dicho que no, ahora ella dice que sí. Pues evidentemente estamos en un momento de reconfiguración geopolítica, ¿sí? Pero también en términos de un reacomodo del capital. Y ahí está jugando un papel muy importante México. Entonces, en efecto, resulta muy importante las negociaciones del TEMEC, pero esperemos, roguemos que no sean en contra radical de nuestra ciudadanía, de nosotros. Pero el neoliberalismo sigue ahí, mi querido Julio, o sea, más fuerte y más vivo que nunca. Gracias, Connie. Ricardo, ¿qué pensar sobre este tipo de hechos como esta fotografía de la reunión del directivo máximo de BlackRock en Palacio Nacional con la presidenta de México y todo lo que implica la historia, los intereses y las acciones de este poderosísimo fondo, que no solo es un fondo de inversión económica, sino de presión política y de modelaje de sociedades a conformidad de lo que plantean los grandes capitales ahí concentrados? ¿Cómo lo vas viendo, Ricardo? Y sobre todo, ¿qué tanto se tiene que actuar con el pragmatismo de decir, bueno, pues esta es la realidad y la situación económica requiere creación de empleos, inversiones, estadísticas, mejores rubros y al mismo tiempo, pues el hecho de que continúan formas de control político y económico graves en contra de la hipotética soberanía nacional? Ricardo. Es probablemente muy triste lo que voy a decir, pero no nos encontramos en condiciones de exiliarnos económicamente de un sistema que ya opera interconectado. Lo que acaba de mencionar Connie es pilar para tener esta discusión. Estamos hablando de la gestora de activos más grande del mundo y que además no es su primer intento de lograr, digamos, este tipo de acuerdos o tipo de acuerdos relacionados a la gestión energética y de infraestructura. Recordemos que también BlackRock intentó participar en el tramo 5 del Tren Maya, que después se cancela, pero la oferta estaba predispuesta. Si mi memoria no me falla, lo tomó ICA Construcciones, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tan diferente es que lo pueda tomar ICA, ¿no? O cualquier otra empresa cuando hay participaciones en empresas de las bolsas mexicanas a través de ETFs como América Móvil, Grupo Bimbo, Walmart, Cemex, Grupo Financiero Banorte, y en muchos de los casos entre el 1 y el 10% de todas las acciones son gestionadas por esta empresa. Entonces, creo que tu comentario final es la cosa más puntual que podemos decir al respecto. Estamos frente a un suceso económico que no tiene precedentes, es decir, o que tiene precedentes desde hace 25 años como principales socios comerciales de Estados Unidos, y esto implica que juguemos con las reglas comerciales a las que estamos sujetos y sujetas. Entonces, partiendo de esta idea, me parece primordial analizar desde una perspectiva de derechos humanos. ¿A qué me refiero? A que yo lo que esperarías, a sabiendas que no se puede expulsar a la Reflin de Palacio Nacional, que por lo menos tuviéramos diálogos sobre los principios rectores de empresas y derechos humanos para evitar violaciones a los derechos humanos por las empresas que son financiadas por estos gestores de fondo. Te voy a poner un ejemplo, querido Julio. BlackRock, esta gestora de fondos, también es, digamos, de alguna manera propietaria a través de estos ETFs, de los index funds y de otros sistemas de inversión de dos de las grandes empresas privadas que gestionan los centros penitenciarios en Estados Unidos, CoreCivic y The Geo Group. The Geo Group es también una de las principales financiadoras de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, prisiones en donde hasta donde se sabe, porque tampoco es que sea una numeralia, digamos, muy pública, pero la NPR replica que hay un aumento de muertes por sobredosis de estupefacientes dentro de los centros penitenciarios de hasta un 600%, querido Julio. Quiere decir que, de alguna manera, tendremos que aplicar estos principios rectores de empresas y derechos humanos para que no se esté, digamos, gestionando la entrada de drogas a los centros penitenciarios en Estados Unidos, y tendríamos que estar dialogando sobre qué van a hacer ustedes para atender el problema de las drogas en Estados Unidos antes de poder generar los conductos accionarios eficientes para poder entrar a este macrosistema de mercado, querido Julio. Bien, Ricardo, nos quedan todavía algunos temas que nos van a consumir tiempo y estamos ya en la tercera
el tercer tercio de nuestra mesa. Así es que a lo mejor puedo hacer preguntas rápidas y respuestas un poco más rapiditas en este tema, aunque los temas nos llevarían mucho tiempo. Teresa, dice Ricardo, no nos exiliemos del esquema económico mundial dominante. Espero no malinterpretar, Ricardo, espero no estar. ¿Qué opinas de ello, Teresa? Y otro tema, empresarios o capitales mexicanos relativamente buenos, empresarios, capitales extranjeros totalmente malos, es decir, podemos optar entre empresariado nacionalista mexicano y empresariado extranjero rapaz, Teresa. Creo que ahí la reflexión que es pertinente traer en cuenta es que hay que saber habitar en el terreno de lo posible, pero con siempre la conciencia de que sería un error ético confundirlo con lo deseable, ¿no? Entonces, que incluso para saber que hemos avanzado, en qué dirección, pues tendríamos más o menos que saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos festejar los éxitos de la 4T si no sabemos el derrotero deseable al que se supone la 4T nos ha acercado un poco, ¿no? Entonces, creo que en todo este tipo de reflexiones en los que tenemos que poner en juego un tema de principios, en algunos temas cruciales, con un tema de sentido de realidad en el panorama y el contexto actual internacional y nacional, pues creo que es importante saber habitar en el terreno de lo posible, pero sin renunciar a la obligación ético-política que tenemos de seguir pensando en términos de lo deseable y por lo tanto en términos de lo que falta. Me parece que aquí el debate tiene que tener puesto el centro en qué rubros y en qué medida e intensidad vamos a dejar que sea la lógica de la voracidad exacerbada del capitalismo actual el que lleve el ritmo, reitero, en qué rubros de la vida nacional. Creo que la 4T ha hecho una especie de alquimia en la que ha logrado hacer que en algunos rubros se frenen las dinámicas exacerbadas de extracción de ganancia, pero a costa de que en otros se les dé más o menos manga ancha. Por ejemplo, la centralidad que procesos de gentrificación urbana tiene para el desarrollo de nuestros núcleos urbanos más importantes nos da muestra de eso. Parece ser que es un costo que se tiene que pagar para poder en otros rubros, más tal vez enfocados a sectores populares, poder poner otras dinámicas en juego. Entonces, me parece que esa es como la muy complicada alquimia de un gobierno progresista que no rompe el pacto del capital porque probablemente considera que no está en una correlación de fuerzas suficiente para hacerlo en un escenario más de socializar algunos medios de producción, de expropiar alguna cosita por aquí o por allá y de ponerle mucho más freno a la intervención de la lógica de la ganancia. Pero lo que sí es cierto es que el BlackRock es lo peor de lo peor. Es decir, no hay voracidad más exacerbada que la encarnada por esos fondos de inversión que con el dinero de nuestros ancianos financian la muerte de los niños en Palestina. No hay peor maldad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es un terreno, reitero, muy complicado, de manejos muy precarios, pero que nos permite saber y testimoniar pues la gran contradicción y tensión en la que habitan los proyectos gobernantes progresistas como el de la 4T, pero no solo, es la misma contradicción en la que habita Cuba, Lula, frente también China, ¿no? Es la misma contradicción en la que habita Colombia, es la contradicción en la que habita cualquier gobierno que quiera poner algún freno a la lógica exacerbada de la extracción de ganancia. Gracias, Teresa. Connie, ¿qué tanto es preferible optar por empresarios mexicanos y si es que en ellos podemos anidar la esperanza de menos voracidad y menos daño al interés popular nacional? ¿Y qué tanto fondos extranjeros potencian esa rapacidad? ¿Podemos distinguir entre por nacionalidades o finalmente el gran capital lo que busca es lo mismo, Connie? Yo diría que en realidad no hay distinción. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Cuando pensamos en Slim, digamos, invierte en la bolsa de valores y ese dinero que entra ahí circula por la misma vía.
Es decir, no importa que sea Salinas Pliego, Slim, o sea, todo circula por la misma vía, está transminado por la misma lógica, digamos, del capitalismo. Pero yo diría que donde está la oportunidad, y tal vez puede sonar pragmático lo que voy a decir, es justamente en esos espacios que se abren en términos de la disputa y de la competitividad que exigen otras empresas. Y voy a pensar en el TEMEC, ¿no? ¿Por qué empieza a subir el salario mínimo en México? ¿Es simplemente porque López Obrador llegó y dijo, ya voy a subir el salario mínimo? No, tiene que ver con una presión que ya existía previamente, que era una de las exigencias de gobiernos anteriores, del mismo Trump, de su primer periodo, en términos de que México pues financiaba trabajadores muy mal pagados y entonces no eran competitivos en términos de las empresas automotrices de Canadá y de Estados Unidos. Entonces los obligaron a empezar a subir, a incrementar el salario de los trabajadores. Esto es un aporte pragmático, pero del que se beneficia, digamos, los trabajadores en nuestro país. Entonces, esos son los pequeños espacios que puede aprovechar el progresismo en este momento, mientras no tenga la capacidad, la fuerza para intervenir de otra manera. Y tampoco hay que exigirle demasiado en términos de que es un contexto terriblemente complicado en el que nosotros jugamos un papel mínimo, ¿no? Finalmente somos espacio de expoliación, ¿no? De recursos naturales, fuerza de trabajo precarizada. O sea, en todo caso, como decía hace un momento Ricardo, lo que habría que hacer es recuperar esta parte de la defensa de los derechos humanos y entonces, digamos, frente a eso, negociar, porque todo lo otro ya estamos totalmente trasminados. Si pensamos en la inversión, está trasminada por BlackRock. Si pensamos en la infraestructura, está trasminada por BlackRock. Entonces, ¿qué podemos sacar de eso? Pues bueno, ganancias hay, aunque sean mínimas, en beneficio de nuestros trabajadores, de nuestros derechos humanos y de nuestra dignidad como pueblo. Gracias, Connie. Ricardo, pusiste este tema, ya lo hemos abordado y te comento, Ricardo, ¿qué opinas acerca de las declaraciones hoy de la presidenta de México acerca de explorar las posibilidades de aplicar el famoso fracking en la extracción de gas mediante métodos no convencionales y que no afecten tanto el medio ambiente? Dos posiciones, igual que lo que hemos estado platicando en otros tópicos de esta mesa, que son, dice la presidenta, soberanía energética o protección acuciosa del medio ambiente. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Qué opinas, Ricardo? Ay, jole, qué escenario tan dicotómico, amigo. Bueno, en primer lugar, me parece que hay una falacia sobre el discurso, es decir, la minería sostenible no existe y punto. Eso es un pensamiento científico, ¿no? Ahora, en el margen de lo real, como decía Tere, bueno, evidentemente estamos frente a un proceso de abastecimiento o de búsqueda de soberanía energética. El problema con el fracking es que no da soberanía energética, da daño al medio ambiente. Y además de que evidentemente tendremos que vigilar cuáles serán las empresas que gestionen estos espacios. Es un poco parecida a la discusión que tenemos con el litio, solo que el litio mexicano no es de la calidad que se está buscando para lo que se está buscando. Y bueno, habrá algunas mineras que sí que tengan algunos recursos, pero no es lo sustancial. El problema en realidad es la escasez de medidas regulatorias. Las manifestaciones de impacto ambiental, por ejemplo, son juez y parte, porque muchas veces son las propias empresas que van a tener el proyecto de extracción las que pagan a una especie de jurado externo para decir que son viables o no, pero si ellos son los que están pagando, pues evidentemente volvemos a esta discusión sobre no para que me pegues, y es que voy a estornudar, perdonen. Y bueno, Adelante. Nos dejan en este debacle en el que tenemos que ponderar nuestros recursos naturales y la vida general de la gente. Voy a poner otro ejemplo, el derrame del exiliado de cobre ocasionado por Grupo México,
cuántos años han pasado y si seguimos sin acceso a la justicia. Imaginen un desastre ecológico por fracking. Esto, en la medida en la que no implementemos mecanismos de resolución de conflictos, mecanismos de, evidentemente, hacer que las empresas, sean nacionales o internacionales, paguen por los daños que han ocurrido, según el cálculo, únicamente los pueblos aledaños o circundantes a Cananea, donde ocurre el derrame, el fideicomiso, que además se canceló sin poner un acuerdo con las comunidades, alcanzaba a menos de 80 centavos por persona, mientras que están gestionando nuestras aguas, contaminando nuestras tierras, generando una debacle en términos de salud generalizada, y bueno, al final del día les estamos triplicando la ganancia, porque no solo extraen el recurso y tienen el concepto del valor de uso, ¿no? El uso que se puedan tener los insumos que extraen. Por otro lado, también ellos poseen el valor de cambio, es decir, en el momento de la transacción, cuando lo mandan a otros países, por ejemplo, insistiendo sobre nuestros acuerdos comerciales con Estados Unidos, el concepto de transferencia de valor, porque un kilo de cobre no vale lo mismo en México que en Estados Unidos, también lo conserva la empresa, pero al mismo tiempo también nos contaminan los ríos y también tenemos que pagar la seguridad social de las personas que ahora mismo están teniendo enfermedades crónico-degenerativas alrededor del río. Entonces, otra vez les estamos pagando para sanar a las personas que están siendo dañadas por este desastre. Ganan 3 veces sin resarcir el daño de los lugares en donde operan. Bajo estas condiciones es una mentira que el fracking es posible en todos sus términos, querido Julio. Bien, Ricardo. Bien, gracias. Y eso que la pregunta te la hice de bote pronto, así nomás de sopetón, Ricardo, pero bien, gracias. Teresa, ¿qué opinas de este tema del fracking, que no fue mencionado como tal en la conferencia de prensa, pero es esa formulación, ahora hablando de que debe ser con mecanismos sustentables o menos dañinos para el medio ambiente? Teresa. Pues creo que de los creadores, Julio, del capitalismo igualitario, hoy llega a nuestras pantallas el fracking sustentable. ¿De dónde sacamos, como muy bien dice Ricardo, que hay minería ecológicamente, ambientalmente sustentable y por lo tanto humanitariamente sustentable? Porque el problema no es solo el ambiente, el problema es la devastación humanitaria que genera la devastación ambiental, ¿no? En un contexto en el que de toda la expulsión territorial ambiental, la que va por vía minera constituye una parte importantísima de la degradación de territorios. Se congeló, ¿verdad? Se congeló, sí, se congeló. Le tocó fracking internetico. Bueno, vamos a seguir adelante en lo que se corrige esta situación técnica. Connie, ¿qué opinas de este tema del fracking y lo que se ha anunciado hoy en la mañanera? Sí, en efecto, yo coincido totalmente con lo que dice Ricardo y lo que estaba comentando Tere. O sea, no hay manera de pensar la minería sustentable. No hay manera. Pero otra vez regreso a la cuestión. México no puede escapar, digamos, a un modelo económico, no puede aislarse del mundo y decir yo voy a hacer mis propios mecanismos, mis propias estructuras de desarrollo económico. No somos una entidad aislada. Entonces, necesariamente, o sea, estamos obligados, queramos o no, porque nuestra soberanía es muy limitada, la intervención de intereses económicos es muy fuerte. Entonces, en efecto, proteger la parte que podemos. ¿Y qué diría yo aquí en este sentido? En lugar de decir que vamos a hacer una minería sustentable, etcétera, etcétera, me parecería correcto hablar de lo que significa el fracking, ¿no? Los riesgos, los peligros, y frente a eso, establecer medidas regulatorias en donde se les exija justamente a quienes intervienen, pues de manera más radical que respondan ante estas situaciones. De todas maneras va a existir. Entonces, si lo disfrazamos de que, es una minería sustentable, pues no, eso impide que tengamos la posibilidad de normar y de establecer mecanismos regulatorios que permitan que
estas empresas pues por lo menos paguen un precio. De todas maneras va a suceder, ¿no? Entonces, en este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum podría, ya que tiene a su favor, digamos, un poder judicial, ya que tiene a su lado un poder legislativo, pues establecer los mecanismos regulatorios para que se cumplan con las cuestiones. O sea, en efecto, todo lo que ha pasado, las formas de contaminación de todas las mineras nacionales y extranjeras, canadienses, no tienen ninguna regulación, no pagan impuestos, no pagan nada, o sea, paga, creo que cualquiera de nosotros, de nosotras pagamos más impuestos que una minera. Entonces, si de todas maneras las condiciones van a ser esas, por lo menos establecer las reglas del juego para que en ese terreno sí tengamos una forma de soberanía. No podemos escapar esa lógica, pero lo que sí podemos es poner límites de dignidad. Insisto, cuando hablo de la dignidad no es una retórica. La dignidad implica mecanismos que pongan freno a la devastación y que pongan en el centro a los seres humanos, ¿no? Que volvamos a ese espacio. Julio. Bien, Connie, gracias. Regresa Tere Rodríguez luego del fracking internetico que sufrió. Teresa, para ir cerrando esta parte, continuidad con tu análisis sobre el fracking. No, ya no alcancé a oír todo lo que dijo Connie, pero me quedaría básicamente con lo que estaban planteando. Creo que sí tenemos que ponderar que sí ha habido un cambio de discurso y de estrategia. Es decir, el fracking había sido un límite que en el sexenio de López Obrador se dio mucho énfasis discursivo en que no se estaba dispuesto a pasar y que la estrategia de soberanía energética tenía que pasar por otros lugares, que ese límite no se iba a cruzar independientemente de los cálculos de lo que pudiera impactar en la posibilidad de ser energéticamente soberanos. Aquí el problema, y soy muy breve, creo que tiene que ver con que nos veamos en la necesidad de escoger entre soberanía energética y sustentabilidad ambiental. Quisiéramos otra vez, en la invitación de que no confundamos lo posible con lo deseable, quisiéramos que fueran compatibles. Y mientras no son compatibles, ¿qué priorizamos? Y ahí me quedo con lo que dice Ricardo, ¿no? Es decir, la minería sustentable no es una apuesta por la soberanía energética, es una apuesta por la devastación ambiental, a menos que esta comisión que la presidenta anunció y que además iba a presentar hoy, pero dice que puede haber todavía motivaciones políticas, me parecería que hoy vi signos de que les está costando trabajo construir la narrativa de la minería sustentable para obtener este tipo de gas, ¿no? Pero a menos que la comisión que se está armando entre expertos del POLI y de la UNAM descubra algo que la literatura científica no ha descubierto en décadas en términos de que puede existir un modelo de explotación del gas de este estilo, pues estaríamos en un terreno en el que se está priorizando un esquema de soberanía energética que pasa por la devastación ambiental con muchos costos humanitarios, ¿no? Sí, Teresa, bien. Yo solo agrego, veamos cuál es el papel que va a jugar en todo esto el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que semanas atrás fue nombrado coordinador de una entidad para estudios y opiniones, asesoría de Pemex, que justamente se dijo que iban a analizar varios temas relacionados con todo este asunto energético. En fin, vamos ahora al postrecito, que nos quedan pocos minutos, pero vamos avanzando. Connie, por favor. Bueno, Ricardo, postrecito, por favor. Bueno, pues recordar que ahora hay una denuncia bastante pública respecto a lo que está ocurriendo en Jalisco, querido Julio, que, bueno, los integrantes de este foro del Fearless no sé qué, de la mano de varios personajes polémicos y que promueven discursos de odio, están utilizando un espacio que ya era polémico desde antaño. Emilio González Márquez había desviado 90 millones de pesos para construir el Santuario de los Mártires. Entonces, solo señalar el trabajo que han hecho varios colegas de Jalisco en poner los puntos sobre la I. La ultraderecha se está concentrando en los estados en donde tiene vigencia todavía, y yo creo que hay que tener especial atención a la región del Bajío, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, porque están ocurriendo muchas de estas cosas de la mano incluso de la iniciativa privada mexicana, que se liga con tu pregunta pasada, querido Julio. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Ricardo. Teresa, por favor, postrecito.
Muy brevemente, bueno, primero, Julio, agradecerte mucho a ti la confianza de que me dejaras el changarro de la videocharla astillada. Me sentí verdaderamente muy honrada, entonces muchas gracias a ti por la confianza, pero quizás sobre todo a tu audiencia, Julio, porque me trataron requete generosamente bien. Así que muchísimas gracias a todos, todas. Segundo, recomendarles un artículo que aparece hoy en La Jornada, un artículo de Cristina Rivera Garza, que tiene ahora una sección en La Jornada que se llama Timbre. En general es una pluma que a mí me ha dado mucho gusto encontrar en las páginas de ese mi querido periódico, pero además en particular la entrega de esta semana es sobre la fiscal, esta revisión en serie documental hecha por Paula Mónaco y Miguel Tobar sobre el paso de Sayuri Herrera por la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México. Así que lean este artículo con la pluma de Rivera Garza y sobre esta pieza documental que es muy potente en muchos sentidos. Otra muy breve invitación, ya salió el programa de lo cultural del Festival de la Liga Antifascista del próximo 19. En lo cultural ya hay un cartel en donde va a cantar La Coraza, el coro del Palomar, va a estar Nora Huerta con Las Pecadoras, va a estar Guillermo Briceño, el juguete rabioso, va a ser un escenario donde va a haber mucha música. Hay otro escenario paralelo, a mí me toca, me parece que hablar como a las 11:30 de la mañana, que se llama el Foro de la Palabra, pero bueno, ya se está armando esta agenda del foro, primer maratón cultural antifascista, así que bueno, vayámoslo apartando ese domingo para encontrarnos en el Monumento a la Revolución. Y por último, un brevísimo comentario, Julio, que no estaba hoy en la agenda porque ya ha estado toda esta semana, pero creo que lo que sucedió en días recientes con la respuesta de dos instancias de derechos humanos ante el dictamen del Comité de la ONU sobre la situación de la desaparición forzada en México nos muestra los dos extremos del abanico de lo que una Comisión de Derechos Humanos debería ser y lo que no debería ser, ¿no? Y cómo una instancia autónoma cuyo titular viene de la memoria del pueblo reprimido, cómo le puede hacer o no honor a esa memoria, ¿no? Me parece que la respuesta de una CNDH dirigida por Rosario Piedra nos muestra todo lo que no se debe hacer y cómo se puede traicionar la propia memoria de, en este caso, doña Rosario Ibarra de Piedra. Y al mismo tiempo, la reacción que tuvo Dolores González Arabia al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos muestra cómo desde lo institucional se puede seguir honrando, como lo hiciera también Sayuri Herrera en la Fiscalía, se puede seguir honrando la memoria política de acompañamiento a los pueblos de las que abrevan estas personas, ¿no? Bien, gracias, Teresa. Y para cerrar, Connie Delgado, por favor, postrecito. Sí, justamente era el tema que yo iba a tomar, esto último que señala Tere. Solamente añadiría una cosa. Así como la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho cabeza fría frente a lo que hace Donald Trump a nuestro país, yo le pediría que tuviera cabeza fría frente al informe que presentó la Comisión de Derechos, la Comisión de Desapariciones Forzadas de la ONU, en lugar de responder a bote pronto, en términos de que, es que no tomaron en consideración lo que está haciendo el gobierno de México, considerar algo importante. Sí, el Estado mexicano actualmente no es el que dicta una política de desaparición, pero su responsabilidad es absoluta en términos de que no ha instrumentado un mecanismo que permita poner freno a eso. Y en ese sentido, colabora. Si no hace nada, es una forma de colaboración. Entonces, que dé un paso atrás y que en lugar de responder de manera emotiva, rápida, de defensa, cabeza fría frente a una situación que nos duele a todos y a cada una en este país. Híjole, pues qué mesa tan espléndida. Muchas gracias, Teresa, Connie, Ricardo, muchas gracias por estar aquí, por todo lo que aportan y lo que nos ayudan a ir entendiendo, dilucidando y esclareciendo. Tere, Connie, Ricardo, gracias y hasta pronto. Hasta luego.